Listo. Bueno, entonces ya estamos grabando, entonces ya. Eh, muy buenas noches. Hoy nuevamente tenemos como invitado a estas charlas a Iván Aguilar, que pues nos ha venido enriqueciendo con varios temas acerca de los temas que le interesan mucho a las personas que van a establecerse en Canadá. Bueno, hoy por parte de ACE Canadá me encuentro yo, Edgar García, un miembro más del equipo de ACE Canadá, para hacer esta entrevista hoy con Iván. Entonces, Iván, buenas noches. Hola Edgar, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es el tema de comprar vivienda en Canadá. Eh, pues tenemos entendido, Iván, que usted pasó por este proceso hace muy poco y bueno, pues creo que esta información la tiene muy fresca y bueno, importante que pues podamos compartir esto a las personas interesadas. ¿Listo? Claro que sí. Iván, entonces vamos a hacer como el mismo formato de siempre y es que vamos haciendo unas preguntas y vamos teniendo una conversación. Digamos que una de las primeras preguntas que nos hacen a nosotros es, primero es, ¿qué tan buen negocio es comprar un inmueble en Canadá? Ok. Bueno, esa pregunta tiene varios factores a tener en cuenta para definir qué se considera un buen negocio, ¿no? Digamos, si uno va a decir buen negocio es que lo compro hoy y como inversión lo quiero vender en 5 años y obtengo una rentabilidad. O si para mí buen negocio es decir, consigo una casa de un buen tamaño para vivir y a un precio no tan alto. Depende de la percepción que tengamos de buen negocio, pero digamos, hablando un poco en general, el real estate, el mercado inmobiliario en Toronto ha venido subiendo, los precios han venido inflándose un poco tal vez por la llegada de capital extranjero, entonces el costo de la vivienda en Toronto específicamente es bastante alto. Ahora, en esta entrevista vamos a hablar, digamos, de Ontario como tal. En Vancouver es otra situación, es probablemente más alto, pero en Toronto ha venido subiendo en los últimos años y parece que no desacelera. Incluso en la pandemia los precios siguieron subiendo comparando año a año contra el año anterior. Entonces uno dice, bueno, si usted me pregunta, hace un año yo decía, no, yo la verdad no tengo planes de comprar aquí porque pues ya está en un nivel muy alto, entonces uno, porque no tenía las posibilidades y dos, porque me parece que ya, como, pues, viéndolo como inversión, estoy arrancando en un punto muy alto, entonces a dónde va a llegar o el miedo que siempre se tiene es que la burbuja se reviente, entonces el mercado se caiga. Ahora, viéndolo como inversiones que sean más posibles afuera de Toronto, en las ciudades aledañas a Toronto, hay precios un poco más razonables. Yo sé que más adelante vamos a hablar de precios, pero digamos una casa de 3 habitaciones y 2 baños en Toronto en una buena zona puede costar de 1.5 a 2 millones de dólares canadienses y en las afueras la misma casa puede costar $700,000. Wow. Entonces hay una diferencia considerable. Ahí ya entran a jugar diferentes factores de uno qué necesita, dónde trabaja, que los traslados, si uno puede vivir afuera y trasladarse a la ciudad. Hay muchas cosas que entran en juego para ver qué le conviene a cada persona. Ya, Eso, ok. eso. Bueno, muy bien. Eh, digamos que mirando un poco el mercado y lo que están acostumbrados las personas aquí en los países de Latinoamérica, el mercado de vivienda usada y vivienda nueva es como muy compartido, muy similar. O sea, como la mitad de la gente compra vivienda nueva, la mitad compra vivienda usada. Sí. En Canadá, ¿cómo funciona eso? ¿Hay mucha vivienda usada, mucha vivienda nueva? Si nos puede contar un poquitico esa parte. Sí, digamos, la proporción en este momento de cómo es la demanda en cuanto a vivienda nueva y usada, no la tengo en la cabeza, pero sí hay mucha vivienda nueva que se está ofreciendo.
también se mueve mucho la vivienda usada y aquí hay pues vivienda usada de muchos años. Hay casas de, la casa en la que yo vivía antes es una casa de 100 años Wow. y es una casa pequeña, cuesta 1.4 millones de dólares. Entonces, digamos que ahí los precios, lo que la gente normalmente busca cuando compra vivienda usada son espacios un poco más amplios, porque lo que se está construyendo ahora son espacios muy pequeños. Aquí se ofrecen mucho las casas, no tanto los apartamentos. Depende también de la zona. En Toronto, pues obviamente en el downtown, en Midtown, hay muchos edificios de apartamentos o condominios, como lo llaman acá, pero los espacios son muy reducidos. Muy pocas veces se encuentran apartamentos de 3 habitaciones, digamos algo más familiar, pero cuando se encuentran son habitaciones muy pequeñas y son precios altos. Entonces, ahí lo que la gente dice, no, yo prefiero, si voy a pagar 1 millón de dólares o 1,5 millones, pues prefiero una casa que no sea nueva, pero con mejores espacios. Entonces, eso es lo que más se ve. Ya, ok. Entonces, en general, digamos que si uno mira la vivienda, pero digamos en temas de, digamos, de compra, de facilidad de compra, una persona residente, recién llegada, le es igualmente fácil comprar una vivienda nueva a una vivienda usada. O sea, no hay ninguna... Sí, no hay diferencia en ese sentido en lo que quiera comprar. Ya se entran a evaluar los mismos factores de historia crediticia y demás, pero no hace diferencia si es nueva o usada. Ya, ok. ¿Funciona igual que en Colombia? ¿El tema de la cuota inicial se paga con un tiempo o de anticipación o...? Bueno, realmente el proceso, y basado en nuestra experiencia, puede ser muy rápido, depende de si uno tiene disponibles los fondos o no. Entonces, lo que recomiendan, uno debe tener mínimo un 5% del costo del inmueble para la cuota inicial. Ese Ya, es el mínimo que usted debe tener. Entonces, claro, si uno ya lo tiene, pues simplemente hace el pago del 5% y aplica el crédito por el restante, por el 95. Idealmente, obviamente es mejor tener un mayor porcentaje de cuota inicial, así el banco probablemente le preste a uno más fácil, ¿no? Porque claro, es menor el riesgo, entonces ellos van a pedir menos documentos, eh, puede que menos garantías, incluso si el down payment, si la cuota inicial es 20% o más, no hay que tomar un seguro de hipoteca, eso se llama un mortgage premium. Si es menos del 20%, sí hay que tomarlo. Y eso tiene un costo, en nuestro caso fue $25,000 solo el seguro de la hipoteca, porque nosotros no pagamos el 20%, nosotros pagamos como el 7% de cuota inicial. ya. Y toca pagar ese Entonces, seguro. hay que pagar ese seguro se pone dentro del crédito, es decir, pues el banco le presta a uno, se pone dentro del crédito, se pagan intereses sobre ese monto del seguro. Lo que se tiene que pagar en el momento de la compra es el tax del seguro. En nuestro caso fueron $2,000, es el 13%, en Ontario el 13% de $25,000. Ese sí se tiene que pagar en el momento, pero lo Ya, demás pues se incluye en el crédito. ya, ok. ¿Y ese seguro que cubre? Ese seguro no es para proteger al comprador, sino para garantizarle al banco que si uno no paga, pues ellos le compensan la obligación, pero no cubre, o sea, ya uno pierde el inmueble, ¿no? Pues no tiene ninguna garantía para uno. Ofrecen otro seguro, que de hecho nosotros lo tuvimos que tomarlo, que sí es para el comprador. Dice uno, bueno, no sé, si yo pierdo mi trabajo o algo así, ellos cubren las cuotas para que uno no pierda el inmueble. Ya, ok. Entonces, si entiendo, si uno dejara de pagar, ese seguro cubre, es, La obligación. digamos, la obligación, pero igual la persona también tiene que entregar la casa, Sí, la persona seguramente. pierde la casa, Pierde simplemente la, no le queda debiendo al banco, ¿no? Esa obligación con el banco queda saldada, pero pierde la casa. ok, pero la casa queda para el banco también. O sea, Sí, el banco se queda con la casa y digamos que hace el también hace remate o efectivo y hace efectivo el seguro por el no pago. por Ok, el default que llaman acá, por exacto. el default. Ok, ese seguro en Colombia no existe, ¿no? Mm, No, no Creo, recuerdo que creo exista que, ese. creo que no,
no recuerdo, bueno, yo en Colombia sí tuve un apartamento, pero no recuerdo cómo fue el tema del crédito y no creo haber tenido ese seguro. Sí, creo que claro, esto digamos que es una variable nueva que aparece para la compra en Canadá. Bueno, Sí, eh, pero, bueno, pero eso se le incrementa, esos $25,000 se incrementan sí, al precio al crédito, al crédito y se va exacto, pagando acá, y se incrementa durante toda la vida del crédito. No es que cuando usted complete su exacto. 20% ya deja de existir. No, 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 no es a través de toda la vida del crédito. Por eso es que en lo que recomiendan, pues lo que recomiendan es que dicen, bueno, usted vaya ahorrando cuando llegue al 20% del inmueble que usted quiere o haga su planeación, pues ya simplemente ahí sí toma la decisión de comprar la casa y se ahorra 25.000. Eso es un porcentaje, pero es un monto, pues es un monto importante. Importante, Mm, claro. Ok, así bueno. es. Iván, digamos, los precios que, bueno, tal vez ya nos había nombrado algo, difieren mucho dependiendo de la ubicación, según vimos. O sea, Sí, digamos que, pero cuando me hablaba de ubicación, lo sentí que era una ubicación muy dada a la centralidad de la ciudad, pero sí, el tema, digamos, pues digamos que lo que está uno acostumbrado en los países latinoamericanos, es que hay vecindarios donde es más costoso, no solamente por cercanía, sino por otros factores demográficos o por vejez o por eso. de Eso acuerdo. también funciona, también pasa en Toronto y Sí, las ciudades aledañas. sí, 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 eso ocurre y hay factores que influyen, es por ejemplo la calidad o el ranking de los colegios, hace que las zonas aledañas, pues el precio suba o baje. Entonces la gente busca los mejores colegios, están rodeados de zonas donde los precios por lo general son más altos. ¿Por qué? Porque aquí le asignan el cupo en el colegio a los niños o a los jóvenes dependiendo de dónde vivan. Entonces, claro, si uno quiere acceder a un buen colegio, tiene que vivir en esa zona. Y eso hace que los precios varíen dependiendo de ese factor. Ese es uno de los factores. También hay otros factores, no sé, hay barrios pues más bonitos, más seguros, tal vez no hay lo que decía Edgar, digamos, agrupaciones étnicas, también hay gente que prefiere, hay barrios más canadienses, más tradicionales de canadienses, y hay otros barrios donde hay más inmigrantes, donde hay comunidades, no sé, del Caribe, donde históricamente de pronto ha habido un poco de hechos de delincuencia y demás, entonces eso hace que los precios sean diferentes, pero la gente, pues nadie quiere vivir en un barrio donde te dicen que hay delincuencia, ¿no? Claro. Entonces, esos factores hacen que los precios se muevan en ese sentido. Ok, digamos que en ese orden de ideas, ¿qué sería una casa o una vivienda lo más barato que uno que pudiera conseguir? En Toronto, Digamos que sí, o en Toronto o en los alrededores, digamos que. sí, a ver, hablando de una casa de 3 habitaciones y 2 baños, que es con lo normal para una familia, digamos, de 4 personas, Ujú. ¿sí? Se puede conseguir una casa de $500.000 Ok, en una zona, pues, en una ciudad eh, no tan lejos. Obviamente es más, a medida que se alejan de Toronto, los precios van bajando. Entonces, 500.000 en una ciudad en un promedio que esté a 50 kilómetros de distancia del, del, del core de Toronto, ¿no? Del downtown, por decir algo. ujú. A una distancia de 50 kilómetros, en un barrio bueno, con un colegio de un ranking bueno, $500.000 podría ser un precio en el que se consigue una casa. Ya, entonces influye mucho la distancia. ¿Algún Sí. nombre de alguna ciudad que usted dijera, oiga, mm, no importaría un poco la distancia, pero Mm, hay varias ciudades que la gente, lo que ocurre es que prefieren hacer ese viaje todos los días, pues cuando, bueno, en este momento mucha gente está trabajando remoto, pero digamos en una situación normal, la gente viaja 1 hora en tren, pero prefieren vivir en ciudades como Oakville,
Mississauga no es tan, digamos, no es tan apetecido, pero Oakville es una de las ciudades más apetecidas en los alrededores de Toronto, porque es una ciudad bonita, el nivel, digamos, socioeconómico es alto. También aquí se encuentra mucha información en internet del ranking de los rangos de ingresos de la gente. Entonces usted ve en Oakville el promedio puede ser de $200,000 por el ingreso por casa anual. Ok, Entonces es un ingreso alto y asimismo eso hace que no sé, la ciudad sea más bonita, hay buenos restaurantes, hay buenos colegios. No todo el mundo se gana $200,000, obviamente, pero ese es como la mayoría la población anda en ese rango. ya. Entonces hace que sea una ciudad pues, de un buen nivel y asimismo la infraestructura, todo va en esa misma línea. Entonces la gente por lo general quiere irse a vivir a Oakland. Ok. Bueno, o sea, y son como zonas nuevas en Oakville, general. sí, Oakville no es tan nuevo, es ya una ciudad pues es tradicional, pero dentro de estas mismas ciudades hay zonas nuevas porque están construyendo mucho, como hay tanta demanda, la gente quiere irse a vivir allá, entonces están construyendo hay muchos como barrios de townhouses. Los townhouses pues son las casas estas que son bien verticales, ¿no? Tres Sí, pisos y basement por lo general. Barrios donde montan todo un montón de casitas así y pues ellos venden, todo el tiempo se venden y pues son costosos, 1,5 millones puede costar una casa de esas, bueno. Entonces, a pesar de estar fuera de Toronto, ya Oakville está muy cotizado también. Y Oakville es un ejemplo, pero hay muchas ciudades, sí, lo que decía, Mississauga, Burlington, ahora mismo no me acuerdo, pero Ajax, bueno, tal vez Richmond Hill, Markham. Markham también. Markham no es tan costoso, pero hay unas que son las más apetecidas. Ya, ok. Eh, mm, digamos que hay algún sitio donde usted diga, de verdad no les aconsejaría comprar allá. Eh, Mm, ok, sí, digamos, a ver, hay una zona en Toronto, esto es hacia el east, hacia el este de Toronto, un poco hacia arriba, que es Scarborough, que es un barrio que históricamente ha tenido alguna concentración de delincuencia, de criminalidad, no sé, temas de pandillas. No es tanto como que a uno si uno va caminando lo vayan a robar, pero si hay peleas entre pandillas, pues uno puede salir afectado, ¿no? Si uno vive ahí. Entonces, realmente para criar hijos y no sé, para hacer una familia ahí, pues no, uno no está tan tranquilo que sus hijos estén en un medio donde hay pandillas y estas cosas. Entonces, ahí diría, de entrada les diría no compren, porque probablemente los precios sean más más favorables, bajo. Sí, pero, pero claro, uno no quiere eso. O sea, uno dice, bueno, prefiero vivir en arriendo, pero vivir en un sitio seguro, bueno. Entonces, hay que hacerlo con paciencia el proceso y buscar y leer y documentarse. claro. Esto mismo aplicaría también para cuando llegan las personas a vivir Exacto. en arriendo, supongo, y con Sí, sus, sí, para encontrar el colegio de sus hijos inicialmente, digamos que deberían buscar eso. de acuerdo. No sé de pronto si tal vez en algún momento dónde se puede encontrar esa información de las zonas de Mm, Toronto. hay páginas, ahora mismo no me acuerdo de la página, pero nosotros entrábamos a buscar Best Neighborhoods in Toronto, por decir algo, Ya, ¿no? O sea, ok. en Google. Sí, Entonces ahí le salen a uno listados con todos los detalles de cada barrio, e incluso es bastante útil porque dice, bueno, dependiendo de cuál sea su perfil, pues para usted un barrio puede ser bueno o no. Entonces, no sé, si es una pareja, ellos no quieren vivir en un barrio súper tranquilo, solo viejitos, no sé, así tenga muy buen colegio, pues a ellos no les interesa porque no tienen hijos. Entonces, tal vez claro, un sitio donde haya un poco más de actividad, restaurantes, todo depende de los intereses de cada persona y por eso es bueno consultar esas páginas porque uno ahí encuentra lo que se ajusta mejor a sus necesidades. claro. Ok. Bueno, en Colombia hay mucha gente que compra
digamos, apartamentos para alquilar, ya no tanto Sí. como para eso. ¿Esto es un buen negocio en Toronto? Hay una figura que es muy común acá, y es que la gente compra una casa, de hecho lo acaba de hacer un amigo, entonces compran una casa de 2 pisos y sótano, ¿sí? Y el sótano está adecuado de tal manera que pueda ser como una especie de apartamento separado. Entonces, la casa está diseñada con una salida independiente para el sótano. El sótano tiene su cocina, baño, es como un apartamento separado. La gente vive en la casa, usa los 2 pisos superiores y arriendan el basement y con eso pagan el 50% de la cuota de la hipoteca. Entonces, ese es otro factor que ayuda digamos, a acceder, a capitalizar en finca raíz, porque si yo le digo al banco, yo voy a comprar esta casa y voy a arrendar el basement pues, para tener un ingreso adicional, ese ingreso me lo tienen en cuenta para hacer mi análisis de crédito. Entonces, eso Ah, mejora, digamos, que mejoraría mi capacidad de endeudamiento porque yo ya voy a tener un ingreso adicional. Eso es muy común, ya. esa figura es muy común. Y también hay gente que compra una casa de 8 habitaciones y la adecuan para estudiantes, por decir algo. Ujú. Pero pues ya para hacer eso se necesita tener una base, ¿no? Una buena base, digamos, monetaria, porque pues, cuesta, ¿no? Una casa de 8 habitaciones puede costar, no sé, 3 millones, qué sé yo. Depende de la zona también, pero ahí ya hay que tener una base y es simplemente cuestión de hacer el caso de negocio, ¿no? Evalúa, me cuesta tanto, voy a tener un ingreso de tanto y ver si uno puede pagar la cuota, ¿no? De la hipoteca. Ya, ok. También se habla mucho de que a veces en Norteamérica hay una figura que se llama flipping, que es que la gente compra casas un poco caídas y les arregla les hace unos arreglos y lo vende un poco más costoso. Sí, ¿Usted sabe algo de ese tema o ha oído hablar algo de eso? sí, he visto que se hace. El tema es que ya no es tan fácil conseguir casas, digamos, baratas, entre comillas. Así estén feas, pero ya todo está tan, o sea, todo está tan elevado el mercado que así una casa esté fea, ellos dicen, sí, igual vale 1,5 millones, porque yo sé lo que van a hacer con esto. O sea, le hacen una remodelación y la venden en 2 millones, 3 millones. Entonces ahí la gente en un negocio se pueden ganar, no sé, $200,000, algo así que pues es una buena utilidad. Ahora, hay que tener el conocimiento de los contractors, las personas que harían la remodelación, tener no sé, los proveedores para obtener los materiales pues a un buen precio. Hay que tener todo un conocimiento, digamos, los que hacen eso pues son muchas veces contractors que ya hacían eso y se dedican, ya consiguen una base de dinero y con eso van comprando, hacen ellos mismos los arreglos y pues les resulta rentable. Entonces sí se hace, pero no es tan fácil hacerlo si uno no tiene conocimiento, digamos. Ya, ok. Bueno, ¿cómo busca uno una vivienda? O sea, cuando uno decide, bueno, supongo estoy en arriendo Sí, y decimos, bueno, ahora sí quiero mirar cómo consigo una vivienda, cómo funciona ese tema en sí, Canadá. ok. Todo esto y lo hicimos con base en las recomendaciones de personas que ya lo habían hecho acá. Hay que contactar a un realtor, ¿no? Es sí, un agente inmobiliario, creo que sería la traducción, ¿no? Entonces uno empieza a trabajar con esa persona y en paralelo uno puede buscar, hay una aplicación que es muy común aquí que se llama realtor.ca. Entonces ahí están publicadas todas las propiedades que están en el mercado. Entonces uno busca, tiene muchas opciones, es una buena aplicación. Busca la zona, las características de la propiedad que está buscando, todo puede hacer toda clase de filtros y ahí uno va buscando todo el tiempo y van apareciendo las que salen al mercado. Y asimismo, el Realtor también le envía a uno listas de propiedades que entran dentro de los criterios que uno definió con él, ¿no? Entonces uno dice, necesito que sea en una zona con buenos colegios, que esté en este rango de precio, 3 habitaciones, 2 baños, basement, lo que sea. Uno define todos los criterios con él y él hace su filtro en su base de datos y le va enviando opciones. El siguiente paso es que uno diga, ok, vamos a hacer una ronda de visitas este fin de semana y se definen
5 o 6 casas, por lo general uno está buscando en la misma zona, ¿no? Entonces no es que uno diga, bueno, voy a buscar en diferentes ciudades, o se podría hacer, pero uno hace todo ese ejercicio de, digamos, de segmentación antes, ¿no? Ya llega uno a decir, bueno, yo ya hice toda mi investigación, quiero vivir en Oakville, por decir algo. Y ya cuando se ha definido eso, pues es más fácil ir a hacer una visita de 6 casas en un fin de semana o algo así. Y hasta ahí va el proceso y bueno, ya después viene todo el tema de, esa es otra etapa del proceso, pero ya la podemos seguir hablando más adelante. Ya, pero si entiendo, digamos que usted va buscando por su lado Sí, en estas páginas, pero quien coloca esa oferta no tiene nada que ver con el agente inmobiliario que usted tiene, no, supongo. no, Entonces usted, digamos, que encuentra una casa y esa casa la está vendiendo, no sé si la vende una inmobiliaria o allá existe la venta directa entre comprador y vendedor, o porque no. supongo que esa casa la tiene un inmobiliario, pero el inmobiliario que usted contrató posiblemente no tiene esa casa. ¿Cómo opera esa figura? Todo el mundo trabaja con un agente, entonces, digamos, nunca vimos o sea, si nosotros dijéramos, no, nosotros no queremos trabajar con un agente, vamos a llamar directamente a comprar la casa, nunca contactábamos con el dueño de la casa, todo el mundo tiene un agente. Entonces, Ok. entre agentes se hablan y simplemente acuerdan la cita. Uno va a la casa y en las casas siempre se ven las tarjetas de los agentes que han ido cuando una casa está en venta, pues todos los agentes que han ido dejan su tarjeta de presentación ahí y demás. Pero a su pregunta, siempre la gente trabaja con un realtor. Y más, claro, si estamos hablando de personas como nosotros que llegamos hace 2 años a Canadá, pues uno no tiene ni idea, entonces uno no se va a poner a decir, no, yo lo quiero comprar solo. Y además que en el momento, o sea, en la posición que estábamos de comprar, nosotros no pagamos nada, no pagamos comisión, la paga el vendedor, ¿sí? Que es como normalmente ocurre, el vendedor es el que le paga a la gente. Y si son 2 agentes, pues ¿cómo se llama eso? Se distribuye Comparte. sí, comparten la comisión, o si resulta ser la misma persona, pues queda la comisión solo a esa persona, pero siempre se hace con agentes. Ya, ok. Nunca. O sea, digamos que ustedes en el proceso de compra no tuvieron que ver nada con los propietarios o en algún momento se encuentran No, con los propietarios. nunca conocimos al propietario, tuvimos ni siquiera correos, nos dejó unas notas de instrucciones en la casa, pero nunca conocimos a la dueña de la casa, a la dueña que nos vendió la casa. Ok, solo a través A través de los agentes, sí, de los agentes. exacto. Ya, ok. Pero esa comisión, en últimas, ¿qué valor tiene? Porque pues si la paga el vendedor, pero pues en últimas también sale De lo que de uno lo que paga, uno claro. paga. Ujú. Exactamente. Entonces, ¿Cuánto es ahí, eso? si es un 6%, lo que ocurre es, aquí muchas veces lo que hacen es ponen un precio de una casa, un precio, digamos, atractivo, y la gente viene y ve la casa y empiezan a generar lo que se llama como una guerra de ofertas, un bidding war, ¿no? Entonces, están pidiendo $700,000 por la casa, por decir algo. Y uno dice, es un buen precio. Ellos dicen, el agente del vendedor dice, vamos a recibir ofertas hasta el lunes a las 8 de la noche. Entonces, el agente de uno dice, bueno, mire, le recomiendo, yo veo que esta casa está a un buen precio, pero seguramente, con base en mi conocimiento, esto va a cerrar alrededor de 750,000, algo así. Entonces uno dice, no, pues, o sea, si yo estoy pensando en 700, no va a subir $50,000 así tan fácil, ¿no? Claro. Entonces, por lo general, le recomiendan a uno no entrar en ese juego, ¿no? En ese juego de las guerras de ofertas, porque pues termina uno frustrado, ofreciendo más y termina uno como sobrepagando lo que debería hacer. Entonces, simplemente uno hace su oferta, pues dice, no, yo voy a ofrecer 710,000, por decir algo. Y al final se cierra la recepción de ofertas, no sé qué, y dicen, ya se asignó, se vendió finalmente en $740,000. Entonces ahí ellos consiguen pues su objetivo, ¿no? Ponen el precio así, ponen un precio atractivo, la casa pues la casa está chévere, está buena, entonces hay muchas ofertas. A nosotros nos pasó, no sé, casos hasta de 14 ofertas. Entonces, Wow. y eso en este momento, ¿no? O sea, lo que uno dice en este momento de todavía pandemia, entonces aquí el mercado es, creo que
algo que ha disparado un poco el mercado en esta época es que la gente, como está trabajando remoto, mucha gente está saliendo de Toronto a otras ciudades donde pueden tener de pronto mejor calidad de vida, más tranquilidad, mejores espacios y trabajan desde la casa y pueden acceder a precios más normales, ¿no? Porque Toronto es un nivel muy alto. Ya, pero digamos que eso me hace pensar que es más la demanda que la oferta, porque En este momento, sí, o sea, es que es... sí, para que el comprador se dé el lujo de escoger el vendedor se dé el lujo de escoger comprador. Sí, no es en todos los casos, ¿no? No es en todos los casos. Nosotros estuvimos, en algunos casos había más ofertas que en otros, pero claro, pero en general sí se están recibiendo varias ofertas por una casa. Entonces es muy diferente a lo que uno ve en Colombia que, bueno, para vender un inmueble no es tan fácil, ¿no? Aquí Claro. se mueve rapidísimo. Normalmente lo que pasa es que uno ofrece menos de lo que del Exacto. precio base. Sí, aquí es al revés. Según le entiende, acá toca ofrecer es más del precio base. Claro, aquí toca ofrecer más, pero entonces ya es decisión de uno, ¿no? Porque también uno dice, y nos pasó, yo dije, bueno, nos gustó una en el primer día que fuimos a verla, dijimos, pero no nos vamos a afanar, sabemos cómo es, no sabemos, estamos aprendiendo cómo es este tema de las guerras de ofertas, entonces no caer en eso, ¿no? Ahí el consejo es como estar tranquilo, hay muchas casas, o sea, hay muchas casas y muchas casas bonitas que se van a ajustar a lo que uno necesita, entonces no, digamos, no afanarse, porque es la emoción que le da a uno, dice, uy, no, esta es mi casa perfecta, me gustó, y uno se afana y dice, no, voy a ofrecer más, qué sé yo. Hay mucha oferta, entonces toca hacer el proceso tranquilo y probablemente uno obtenga un mejor resultado. Claro. Digamos, en el caso suyo, ¿cuántas casas terminaron viendo? O sea, el tiempo que se le gasta a esto, ¿qué tanto tiempo puede ser? No, sí, eso depende. La verdad, el proceso fue muy rápido. Yo dije, bueno, vamos a hacer una ronda de visitas. Solo hicimos una ronda de visitas, un fin de semana, porque además era lejos, era 60 kilómetros de Toronto, entonces no es tan fácil estar yendo y viniendo a ver, ¿no? A ver casas. Entonces ese día vimos 10 casas, fue un sábado, Ok. y pues tuvimos 10 casas, bastantes opciones, y una de las que vimos ese día fue la que terminamos comprando. Entonces realmente fue solo una ronda. Ahora yo estoy dando el consejo de no afanarse, pero pues en nuestro caso en nuestro caso nos estábamos afanando a ofrecer por una y no quedamos. Esa fue la que se vendió como $40,000 por encima de nuestra oferta. Entonces, pues nada, o sea, uno dice, ya simplemente no voy a pagar eso y no tengo cómo pagarlo. Y ahí pasamos a la segunda opción. Dijimos, no, esta también era una buena opción. En esta no había casi ofertas, había 3 ofertas. Entonces, pues nada, hicimos nuestra oferta y finalmente quedamos nosotros. También el vendedor evalúa a los compradores, ¿no? Entonces, no sé, miren, ahí cada quien decide a quién le vende, ¿no? Entonces eso nos decía el agente. Y finalmente, pues si hay 2 ofertas que están empatadas, ellos miran otros factores y ya, nos seleccionaron, pero fue muy rápido. A su pregunta fue un fin de semana. Ok. Y ese proceso de trámites, ¿cómo funciona? Digamos, ustedes escogen la casa cuando ustedes la visitaron estaba desocupada, o todas esas casas están desocupadas, No, o hay gente habitándolas. ¿Cómo sí, funciona eso? Y cuánto tiempo dura el proceso de mudarse? sí. Entonces, lo que ocurre normalmente en las casas, hay algunas que no están habitadas. De la ronda que hicimos ese día, 2 casas creo que no están habitadas, el resto sí. Pero la gente dice, bueno, es fin de semana, puse mi casa en venta, entonces va a estar viniendo mucha gente. Entonces, la gente simplemente se va. Los que viven ahí pues se van de paseo, se van para otro lado y dejan la casa disponible para que venga gente. Todo el día está viendo gente a ver la casa. Viene cada gente, cada persona viene con su agente, ven la casa y así todo el día. Entonces, eso es lo que se acostumbra. Pero la casa está habitada con todo, o sea, normal. Simplemente es uno dejar su casa abierta para que venga la gente a verla. Ya, ok. Ujú, sí. Y ya después de ahí acuerdan cuándo le entregan, Ah, cómo bueno, funciona eso. sí, ahí claro, ahí ya viene la parte, esa es la parte más, digamos, más complicada del proceso. Entonces, bueno, uno a través de la gente, uno dice, mi oferta es X.
Entonces envía la oferta, aceptan la oferta, entonces ya uno tiene que contratar abogado porque todo se hace a través, entre abogados. El tema legal se hace, todo lo de la escrituración y eso se hace entre el abogado del vendedor y el abogado que uno contrata. El abogado costó aproximadamente $2.500, todo el servicio que ellos prestaron. Entonces lo que ellos hacen es, hacen un estudio de títulos, ven que la casa no tenga, no sé, embargos, que no tenga problemas, ellos garantizan eso, y hacen todo el papeleo, todo el tema del land Transfer Tax, que es como el tema de escrituración, ¿sí? De registro. Sí, sí, sí. Entonces, claro, entonces el traspaso de la propiedad y demás, pero eso es ya en la parte que se llama el closing date. El closing date es cuando uno dice, bueno, el 21 de septiembre es la fecha en que, en que hacen el desembolso del banco y en que se le entrega la llave de su casa, ¿sí? Ahora, ahí me adelanté un poquito, pero cuando aceptan la oferta, se define un tiempo, no sé, 2, 3 días para pagar ¿cómo se llama? La cuota inicial. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener disponibilidad de la cuota inicial para, simplemente se le hace la transferencia a la cuenta ¿cómo se llama? Es como a un trust fund, no es directamente a la persona, sino Un fideicomiso. a un fideicomiso, exacto. Entonces se pone la plata ahí y ahí digamos que ya asegura uno, pisa el negocio, ¿no? Se definen todas esas fechas en un contrato. Otra cosa importante que se me olvidaba es hacer una inspección. Eso se puede o puede o no puede hacerse, pero pues uno dice, prefiero hacer una inspección porque si la casa tiene huecos en el techo o el sótano se inunda o no sé, eso puede costarle a uno pues un montón de dinero en arreglos, ¿no? Ok. Entonces se recomienda hacer una inspección, eso lo hicimos y la inspección pues está condicionada, ese primer contrato que se firma está condicionado a que la inspección sea satisfactoria. Y si no está satisfactoria, pero uno dice, pero igual me gusta la casa, no sé, necesito que me rebaje $10.000 para arreglar el techo, pues se puede hacer. Pero ese es un tema importante a considerar, la inspección. La inspección cuesta $400. Pero obviamente, pues es una inversión que uno está haciendo, hay que hacer la inspección, ¿no? Ya. Se Ok. recomienda. Ujú. Y con esa inspección le dicen a uno, mire, puede entrar a negociar cualquier cosa que puede ser Exacto. beneficiosa hacerla. Sí, no, sin duda es beneficioso hacerlo porque le dicen a uno, bueno, tiene dañado un bombillo, tiene dañado una conexión ahí, no sé qué, tiene una gotera, entonces esto arreglarlo le puede costar $1.000. Ya usted verá, usted le puede decir al vendedor, ¿me lo entrega arreglado o me rebaja los $1.000? ¿Sí? Ya. No sé, había acá en el caso de esta casa, el aire acondicionado está viejo, por ejemplo. Entonces dijimos, no, rebájeme $5.000 porque el aire acondicionado está viejo. Y el agente de la vendedora dijo, bueno, el aire está viejo, pero no está dañado, entonces no les vamos a rebajar. Y ahí entraron en una negociación y al final nos rebajaron 2.500. Y además había una gotera que ya estoy haciendo cursos de plomería por YouTube, entonces la arreglé yo. Pero Claro, sí, eso es algo que es muy común acá cuando la gente pues ya se pasa a su casa propia, pues tiene que aprender a hacer esas cositas porque todo es muy costoso, ¿no? Entonces no puede uno estar llamando al plomero para que le arregle cualquier cosita porque todo cuesta. claro. Entonces sí, así es eso. Esa pregunta también se la quería hacer. A la hora de comprar una casa, ¿qué aspectos tiene uno que tener en cuenta? Digamos ya desde el punto de vista de la propiedad como tal, ¿qué hay que tener en Sí, cuenta? a ver, recomiendan fijarse en el furnace, que es a ver, el calentador, como la caldera. Sí, eso es clave porque pues, en Canadá, 8 meses de frío, la caldera tiene que estar funcionando bien y puede costar $10.000, entre $7.000 y $10.000. Entonces dicen, bueno, fíjese en eso, en que esté funcionando bien, en qué tan viejo es, cómo le han hecho los mantenimientos. Ese es uno. Ver el estado del techo también, porque muchas veces el techo está viejo, entonces si por ahí se filtra el agua o con el peso de la nieve y eso también puede tener problemas y el arreglo de un techo puede costar también $13.000, una cosa así. Otro tema a tener en cuenta, las ventanas. Las ventanas son importantes porque son las que son herméticas, entonces mantienen el calor adentro de la casa, ¿no? Eso también. Entonces revisar que las ventanas no sean muy viejas, que no tengan, como son ventanas dobles, que no estén como empañadas entre los vidrios, porque eso significa que ya no hay, ya se perdió la hermeticidad. Entonces,
Esos 3 puntos son lo que recuerdo ahora mismo de lo que se puede ver, ¿no? Porque ya uno no puede entrar a ver las tuberías. Eso en la inspección le dicen, no, tiene tuberías de cobre, no sé qué, hay unas cosas que, pero pues yo de eso no tengo mucho conocimiento. Ya para eso es la inspección, que le digan a uno qué temas ven ellos, así más específicos. Pero a grandes rasgos es esos que le dije, el Claro. calentador, la caldera, el techo y las ventanas. Ok, ok. Una pregunta desde el punto de vista legal, cuando uno hace una oferta, digamos como lo que usted hizo, si uno se retractara y no la cumple por alguna razón, ¿eso tendrá alguna penalidad? No sé si puede, si... Ahí se definía, había como unas cláusulas de salida, entonces hay penalidad, creo, si uno no pagaba sin tener, digamos, un motivo aparente, o sea, si la inspección salía bien, todo salía bien y uno no cumplía con el pago de la cuota inicial, sí hay una penalidad, pero ahora mismo no recuerdo cuánto era, obviamente no es todo el monto, pero hay una penalidad. Ya, Porque, ok. claro, se hace todo el proceso, se hace la oferta y demás, y si uno no cumple con eso, pues le está causando Un ¿no? Un perjuicio. traumatismo, claro, un perjuicio al vendedor. Ya, ok. Bueno, otra pregunta es, con la cuota que uno paga, digamos, pagando el 10% de cuota, que puede ser algo normal, Sí. la cuota que uno queda pagando, ¿qué tan diferente es de lo que se pagaría de arriendo? Porque Ah, supongo que ahí se bien. toma mucho la decisión si uno se va a comprar o sigue en arriendo, ¿no? Claro, ahí es, a ver, es difícil decirlo porque depende cuánto esté pagando uno de arriendo, hablemos de promedios, ¿no? Eh, y también depende de cuánto cuesta la casa que uno está comprando, ¿no? Sí, Entonces, hablando de promedios, y en el caso nuestro es muy similar, es casi igual. De hecho, le diría un poco más bajo la cuota del crédito hipotecario que lo que pagábamos de arriendo, ¿sí? ok, Es claro, uno dice, pues, buenísimo, entonces ¿por qué estaba pagando arriendo? Claro, porque uno paga arriendo y por lo general ahí está todo incluido o tiene que pagar algunas cositas adicionales, pero no se sube mucho más ese monto mensual. Ahora, yo pago mi crédito hipotecario, pero tengo que pagar impuesto de la casa, mantenimiento de la casa, si está uno en un conjunto, pues cuota de administración. Hay una serie de gastos adicionales que al final van a impactar el flujo de caja mensual. Entonces, para hacerlo comparable, uno tiene que incluir todo eso y decir, bueno, así mismo pues está capitalizando, ¿no? Entonces uno dice, bueno, estoy haciendo una inversión y ahí viene de nuevo el tema de por qué es bueno comprar finca raíz en Canadá, es porque las tasas son muy bajas, entonces uno, pues sí, está pagando intereses, pero paga muchos menos intereses de lo que paga en Colombia. Entonces la mayoría de ese monto que uno paga al mes, pues va a capital, ¿no? claro, ok. Eh, ¿Cuáles son los requisitos que el banco le pide a uno para que Mm. le presten para vivienda? ¿Cómo funciona ese tema crediticio? Sí, a ver, eso tiene, hay varias cosas. Esa fue una parte larga del proceso porque hay que conseguir muchos soportes, más como nosotros todavía somos lo que ellos dicen new to Canada, o sea, llevamos muy poco tiempo, entonces es difícil demostrar una historia crediticia sólida, ¿no? Ok, Entonces, en nuestro caso, simplemente hay algo que quiero resaltar ahí. Nosotros lo hicimos, primero aplicamos a un banco directamente a través de la página. Hay muchos simuladores en línea donde uno dice, bueno, quiero aplicar a una hipoteca con un down payment de tanto y mi casa cuesta tanto. Entonces fuimos a la oficina, nos dijeron, ok, necesitamos estos papeles, pero ese nos estaban pidiendo unos documentos que no teníamos. Lo que hicimos fue un amigo nos recomendó un broker. Entonces, este broker lo que hace es buscar las mejores opciones que haya en el mercado, bancos o compañías prestadoras, pero no son los grandes bancos, no es uno de los 5 grandes bancos de Canadá, sino son otras compañías que prestan ese servicio, ¿no? Entonces son más flexibles y también ofrecen buenas tasas. Eso fue lo que hicimos y al final nos consiguieron un muy buen deal. Pero volviendo al punto de que piden, entonces
yo tuve que entregar pagos de celulares de los últimos 12 meses. O sea, demostrar que uno tiene como una, ¿cómo se llama eso? Una disciplina de pago, Hábitos, sí. claro, un hábito de pago saludable. Pagos de otros créditos, entonces lo que pago del carro, extractos bancarios, todos los que se puedan hacia atrás, 12 meses creo, de Canadá y los que tuviéramos afuera también, ¿no? Entonces, si uno tiene plata en una cuenta en Colombia, pues también lo puede demostrar ahí. Un certificado de los pagos de arriendo que habíamos hecho, entonces simplemente los sitios donde hemos vivido, pues nos dieron una certificación, las personas pues pagaron a tiempo siempre, cumplidos, entonces eso también ayuda. Certificaciones laborales, obviamente, y lo que llamamos los desprendibles de nómina, ¿no? Para certificar los ingresos que uno tiene. Ah, y las declaraciones de impuestos también del año anterior. Ok. Y pues, supongo que uno empieza a buscar vivienda después de que tiene el crédito aprobado. O sea, supongo que uno va Sí. antes de eso y busca el crédito o primero es el que No, el huevo o la gallina. ¿Cómo funciona eh, eso? no, en este caso empezamos a buscar, pues, o sea, como en paralelo, digamos. Ya, Pero sí tuvimos, claro, el estrés, eso duró un mes más o menos el proceso de aprobación del crédito. Entonces íbamos en paralelo diciendo, ok, el primer paso es conseguir la cuota inicial, ¿no? Entonces eso se puede hacer también transfiriendo dinero desde Colombia, porque uno no tiene normalmente, pues, si uno está recién llegado acá, uno no tiene en la cuenta $70,000 o algo así, ¿no? Pues claro. lo normal, pero entonces tuvimos que empezar a traer dinero de Colombia y ahí buscar, reunir platas. Y en el entretanto, pues íbamos entregando todos estos documentos al banco y ellos iban gestionando, nos iban diciendo, listo, entrégueme esto, pero en teoría ya era como, sí teníamos una preaprobación, o sea, el broker nos decía, sí, ustedes están preaprobados para X monto. Entonces simplemente tienen que entregarme todos estos soportes y ustedes pueden ir buscando porque de hecho teníamos que enviarles al banco, le teníamos que enviar la dirección de la casa a la que estábamos aplicando. Ellos tienen que tener los datos del inmueble, ¿no? Al que uno está aplicando. Entonces, a su pregunta, en paralelo. No es que uno lo haga primero y le aprueben todo el crédito y después empieza a buscar la casa, no. Se hace en paralelo. Claro. Cuando uno hace la propuesta, puede no tener el crédito aprobado todavía. Claro, sí, de hecho, de hecho lo hicimos así. Entonces, ya todo el tiempo sufriendo ahí, Ya, pero bueno, afortunadamente se logró. ya. Pero sí, efectivamente uno puede hacer la oferta sin tener el crédito aprobado. Ok. Iván, si uno no es residente, digamos que en este proceso, muchos de las personas que viajan a Canadá se encuentran con estatus de estudiante o trabajador temporal. Sí. Con ese estatus se puede comprar vivienda o con... Se puede comprar vivienda si uno tiene el dinero, pero no se puede acceder a crédito. Eso No es lo se que puede. no, nosotros tuvimos acceso a crédito únicamente cuando nos hicimos residentes. Entonces, sí, porque realmente es muy diferente los dos estatus, estar con permiso de trabajo a ser residente, sí, sí muestra unas diferencias en ese sentido. Acceso a crédito le piden a uno que sea residente, es lo primero que le piden. Ya, incluso si tiene un down payment alto. Sí, sí, porque o sea, tendría que tener ser como Sí, inversionista más bien. cierto. Ujú, Ya, sí, ok. no hay O acceso, sea, no hay no hay acceso crédito. al crédito, no hay acceso al Si uno no crédito. es, Sí, sí, a un crédito hipotecario, ¿no? Y de hecho, a ver, yo recuerdo que para comprarnos el primer carro, mm, estábamos muy recién llegados también, pero no nos aprobaron ese crédito. ya. Sí, no O teníamos sea, disponibilidad. incluso para comprar un carro tampoco. Yo, sí, no podría asegurar que a uno no le den un crédito para un carro si no es residente. Eso creo que no, porque igual nos hicieron la evaluación del crédito y era claro Ok, que no éramos residentes. ya. Entonces,
Tal vez depende de otros factores. Tal vez si uno ya lleva un tiempo acá, pero yo cuando lo iba a comprar estaba recién llegado, entonces no teníamos nada de historia. Acababa de sacar una tarjeta de crédito, entonces estaba mi credit score era muy bajo. Ok, ya. Sí. Entonces, digamos que toca esperar ser Ser residente residente para... para poder acceder al crédito hipotecario. Exacto. Ok, bueno, muy bien. El tema del impuesto predial. Sí. ¿Cuánto cuesta el impuesto predial? Que eso es lo que decía ahorita que Sí, a veces no se tiene en cuenta. sí, ese es aquí se llama el property tax, ¿no? Entonces, eso es un porcentaje del avalúo del inmueble y varía, digamos, entre el 0,75 a 1,50% más o menos, dependiendo de la municipalidad. Entonces, eso también hay unos rankings interesantes. En Toronto es bajo, es raro. Toronto es 0,64, 0,61%. Ya, Hay unas, por ejemplo, hay otro que es Windsor, que ese es de los más altos. Tenían por acá 1,78%. wow. Entonces, ese es un factor, digamos, a tener en cuenta también a la hora de comprar. Nosotros no lo tuvimos en cuenta, pero cuando uno está viendo las ofertas de las casas, o sea, los postings, ahí dice se paga X monto al año. Entonces, bueno, pues no miramos el porcentaje, pero dijimos, ok, está razonable. Entonces uno dice, lo puedo, lo puedo dividir en 12 y así hace sentido con mi flujo de caja, por decir algo. Ok, y se paga mensualmente Uno o...? lo puede, sí, se puede pagar mensualmente o se puede pagar al final del año, pero la gente normalmente lo va pagando mensual. Ok, y eso es una cuenta que se le paga a la municipalidad Sí. mensualmente y llega un recibo como o- Yo, pues, ahí, buena pregunta. Yo acabo de pagar el primer mes, entonces no me ha llegado ningún recibo. Simplemente, pero sí ya me llegó una cuenta, digamos, este es su cobro por el mes de octubre. Y ya, lo que hice fue ya inscribirme para el pago del próximo año, me lo descuentan automáticamente. ya. Y el otro tema es, creo que ya lo tocamos, pero tal vez no dijimos la cifra, los gastos notariales y de registro, cómo funciona eso y Sí, qué tan altos son. promedio, sí, son altos. Ahora mismo no tengo el porcentaje acá, pero promedio pueden ser $10,000. $10,000 en la compra. 10.000 Sí, dólares. hay unos rangos, pero calculo más o menos $10,000. Ok, Y ahí en ese caso puede haber un beneficio para eso se llama los first time home buyers, personas que están comprando su primera casa, digamos, o su primera propiedad. Nosotros queríamos aplicar a eso porque obviamente es la primera casa que estábamos comprando, pero los abogados nos hicieron la pregunta, ¿ustedes no han tenido propiedad en ninguna parte del mundo? Y nosotros en Colombia sí habíamos estado en escrituras, teníamos un apartamento en Colombia. Entonces, por ese motivo no pudimos aplicar el beneficio. El beneficio lo que hacía es nos descontaban la mitad, entonces el land transfer tax quedaba como en $5,000. ya. Sí, entonces ahí no pudimos aplicar ese beneficio. Ah, ok. Bueno, digamos en Colombia y en algunos países de Latinoamérica hay algunos beneficios por la compra de vivienda, digamos beneficios a la hora de liquidar sus impuestos de renta. ¿Esto también existe en Canadá? Sí, en Canadá hay varios beneficios, hay una lista de beneficios que no la he explorado mucho porque como recién voy a empezar a ver este tema, pero hay unas deducciones que se pueden hacer en el momento de hacer los impuestos. Ese es otro tema. Cuando uno hace los impuestos, hay gente que los hacen ellos mismos, pero lo que yo recomiendo es contratar a una compañía o algún experto que le haga a uno los impuestos porque es mejor, ¿no? Ellos saben los Los trucos. detalles, los trucos, exacto. Entonces, sí, hay unos tax credits. De hecho, hay bastantes cosas. Hay uno que se llama Home Accessibility Tax Credit,
que dice acá que puede tener beneficios hasta de $10,000 en expenses que pueden ser reclamados. Bueno, hay un montón. Ahí yo lo que recomendaría es en el momento pues, de entrar en esa revisión de qué beneficios tiene uno, hay que o asesorarse o investigarlos. Pero claro, yo creo que la gente normalmente no hace sus impuestos, pues uno como inmigrante no se pone a hacer sus impuestos porque puede que algo le quede mal. Claro, Y esa asesoría de los impuestos cuesta $200. Entonces uno paga $200 y le hacen sus impuestos bien, queda todo en regla y no se arriesga uno a quedar por ahí que el gobierno le haga un requerimiento o algo así por haber hecho algo mal por desconocimiento. claro, claro. Sí, Bueno, digamos que ya hemos hablado en temas de la financiación del banco, pero digamos que de todo eso, no hemos hablado, digamos, de la tasa, aunque nos ha dicho que es muy barata. sí. La tasa de un crédito y el tiempo, ¿cuánto más o menos puede ser el tiempo para pagar el crédito? Bueno, aquí se habla el término más común es 25 años. Y la tasa oscila entre 1,9 y 2,4% en este momento. Entre el Entonces, 1,9 y el 2,4% anual. anual, sí. Okay. Entonces es una buena tasa, ¿no? Comparado con lo que ve uno en Colombia. Claro. Y digamos que no sé si de pronto tengan la cifra en la cabeza o de lo que se rumora, la valorización de los inmuebles, Mm, digamos, ¿qué tasa podría ser? O es, no sé, bueno, es que el mercado aquí, mm, yo creo que ya esa curva se ha ido aplanando, ¿no? Hubo sí, un momento en que vino súper alto. No sé, 10 años atrás, eso, la valorización ha sido, no sé, 100%, yo creo. Pero ahora ya está, ya está mucho más plano, pero aún así, pues, al menos no pierde, o sea, mantiene el nivel. Depende también de la ciudad. Bueno, eso, yo lo que he escuchado es donde estamos nosotros ahora, pero en Toronto sí, se valoriza. No me arriesgaría a decir un porcentaje, pero sí, a ver, es que ya llegó ya creo que ya llegó a su, un a, límite. su a su pico, sí, ha venido inflándose tanto eso que la gente ya no compra esperando tener un retorno así para venderla en 5 años, o sea, ya Ya, se ha inflado mucho. digamos que ese tema que antes la gente compraba como porque venía subiendo unas valorizaciones altas, eso Eso ya era, en este sí, momento ya no. ya no, eso ya no aplica. Hace unos 10 años, ahora ya los precios están. Es muy comentado, los precios son ridículos. En Toronto los precios son ridículos. La casa, lo que le digo, la casa donde nosotros vivimos es una casa pequeña, una casa bien pequeña y cuesta $1,4 millones. Es, Ok, es demasiado. Entonces, claro, está muy bien ubicada, tiene otras ventajas, pero sí, la misma gente dice, no, estos precios ya son locos. Y lo peor es que se siguen vendiendo. ya. Entonces, Digamos que no sé si de pronto esa casa que usted está diciendo nos puede servir de referencia como para sí, mirar cuánto es el valor del arriendo de una casa de esas y cuánto es el valor el valor que vale la casa, ¿cierto? claro, ok, sí. A ver, esa casa, el arriendo, porque nosotros teníamos solo una parte, el sótano estaba arrendado a otra persona, entonces, digamos, los dueños pues lo tenían como inversión, le arrendaban a un tenant, le arrendaban el primer y el segundo piso y a otros el sótano. Entonces, el arriendo que ellos percibían mensual era $4,200 aproximadamente Por toda la casa. por toda la casa. Y claro, yo no sé cuánto les costó la casa, la estaban vendiendo en 1,4, pero sí, a ver, que no sé cuánto Eso puede es ser la como el cuota punto ahí. 3. Sí, 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 sí. sí, Entonces, yo no sé si les estaba dando, estaba ahí muy, muy justo. claro. O- sí, también, sí, Ok, depende de cuánto tenían, cuánto es el crédito que tienen y demás, ¿no? Más los gastos de la casa como tal. claro, sí, claro. Sí. Eh, ¿Qué tanto mantenimiento tiene una casa? Seguramente no sé si le ha tocado ya el Mm, tema de mantenimiento, pero pues si ha oído algo de cuánto en un año, qué cosas ya físicas tiene que meterle a una casa.
Mm, a ver, pues no tanto en un año, pero sí, tal vez es recomendable ir haciendo una provisión para el tema este del techo, porque eso se renueva cada, no sé, cada 8 años, una cosa así. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas van a requerir cambio y son desembolsos importantes. Si el techo pues, son $10,000, uno ir como haciendo una provisión, no sé. Casi que mil al año Sí, más o menos 1,000 al año, entonces hay que ir poniendo $100 y eso es solo el techo. Pero sí, algo así diría yo como tal, mantenimiento de la casa, no tanto, es más bueno, ya los servicios, ¿no? Lo que uno paga Sí, de servicios, pero sí, tal vez ir haciendo una provisión para eso, para renovar, no sé, la caldera en su vida útil. em, ¿Qué otras cosas? Sí, tema de mantenimiento de los electrodomésticos, el calentador de agua, esas cositas que de pronto toca hacerles mantenimiento periódico y ya las cosas que vayan saliendo, ¿no? Que se dañó una tubería o que el aire acondicionado no estaba funcionando muy bien. Ahora me toca revisar que, por ejemplo, hay una de las habitaciones donde no sube muy bien el aire, la calefacción. Entonces, pues allá yo no sé qué hacer, o sea, no puedo meter la mano por el tubo. Me toca llamar a un experto, entonces esas son cosas pues, que van saliendo. claro. Eh, entonces, sí, pensaría uno que, y bueno, temas, hay otro tema y es la calidad de las casas. Pues se habla mucho que las casas en Norteamérica son en madera. Sí. Eh, Primero, de qué tan buena calidad son y qué inconvenientes le ven a este tipo de construcción. Sí, esa es una buena pregunta. A ver, acá es otro tipo de construcción, ¿no? Sí, efectivamente todo es en madera. Cuando las están construyendo son paneles de madera, todo es en madera, entonces, pero la calidad, yo no sé en términos ahí tendría uno que ver si se habla de la calidad que de las paredes o algo así, o sea, no es que vea uno que se cae ni nada de eso, o sea, Durabilidad no. sí, No. durabilidad funcionan bien, el tema es, claro, la casa, lo que le digo, la casa en la que yo vivía tenía 100 años, entonces tiene tuberías viejas, todo ese tipo de cosas, que eso ya cambiarlo, pues obviamente requiere una inversión importante, ¿no? Importante. Levantar pisos, todo este tipo de cosas, porque ya pues sí, son materiales viejos que en algún momento van a fallar, pero en general la construcción, esta en la que estamos ahora fue construida en el 97, entonces la casa pues se ve en muy buen estado y está en un condominio, entonces el condominio se encarga de hacer todo el mantenimiento exterior de las casas, el condominio renueva los techos, renueva las ventanas, mantiene pues, las puertas exteriores, la del garaje y esto lo mantienen pintado, lo mantienen muy bien. Entonces, digamos que aquí el tema es un poco diferente. Claro, no es gratis porque tenemos que pagar una cuota de administración y Ok. ahí o sea, en esa cuota de administración pues va incluido todo ese mantenimiento. Pero, pero en general, pues la calidad se ve buena. Ya, ok, buen punto ese, porque digamos que lo que uno ve es que en Norteamérica funciona mucho la vivienda hacia la calle, que no está en condominio, aquí pues Sí, hay como las dos figuras, pero el grueso es como viviendas hacia la calle, ¿no? sí, de acuerdo. Eso Que es. hay diferencia, digamos, en temas de precio entre una casa en condominio. Sí. ¿Son más cotizadas o menos cotizadas? O digamos, por el hecho de tener que pagar una administración, ¿puede disminuir el precio? ¿Cómo funciona ese tema? A ver, todo depende, de nuevo, depende de las necesidades de cada persona. Este es un condominio, no es cerrado, no es como que tenga vigilancia o algo así. Es una zona, es un grupo de casas y pues sí tiene sus puertas de entrada al condominio y demás, pero no, claro, no se requiere ese tema de la seguridad, ¿no? O sea, cualquiera puede entrar en su carro y no hay restricción, pero pues es una ciudad bastante segura. Aquí a lo que se refiere el tema del condominio es, limpian la nieve, por ejemplo. Entonces uno dice, no, si yo quiero que me limpien la nieve, me da pereza salir a palear, pues aquí en la cuota que pagamos está incluido la limpieza de la nieve, limpian las hojas, mantienen el césped cortado,
lo que le decía, hacen mantenimiento del techo, entonces uno dice, bueno, yo pago esto, pero no tengo que preocuparme por cambiar el techo de la casa cuando se dañe, porque lo cambia el condominio. Al final es hacer el ejercicio financiero. Obviamente, yo creo que la gente dirá, no, prefiero cambiarle yo el techo y no estar pagando X monto mensualmente, porque pues eso sí, es un monto pues que no es bajo, depende también del condominio, pero sí, la gente sí le tiene un poquito de miedo a esa cuota mensual, ¿no? Porque al final es una obligación mensual. Claro, y eso es una cifra más o menos de cuánto, Eso dependiendo. puede estar en el rango de $300 a $500. Es Eso una fue lo cifra que vimos, importante, de todos modos. ¿perdón? Es una cifra importante, de Sí, todos modos. claro, no, es una cifra importante. Y yendo a la pregunta anterior, sí puede influir en el precio de la casa, porque entonces en el momento de que la casa está en el mercado y está compitiendo con una que aquí lo llaman detached, que es una casa que está afuera en la calle, esa casa no paga, no tiene ese fee mensual. Entonces uno dice, bueno, pues prefiero pagar un poquito más por la que está afuera, pero no tengo que pagar todo el tiempo esa, Claro, esa, esa mensualidad. Entonces al final es cuestión de hacer el ejercicio financiero, pero sí, la gente sí le tiene un poquito de susto a la cuota de administración. claro. Ya un tema de curiosidad pero seguramente no le ha tocado a usted por la época, no sé si la Sí. sabe. ¿Cómo hace el tipo de la nieve para que todo el mundo que salga a las 7 de la mañana tenga su carro? Es una Esto, buena pregunta. Yo no he leído las reglas del condominio cómo van a garantizar que está. Claro, yo no creo que lo que hacen es, igual en Toronto limpian las calles, no sé, 4 de la mañana. Yo creo que limpian los corredores comunes, ¿no? ya, Y sí, o sea, se aseguran de que uno no esté enterrado y ya pues lo de los laditos sí vendrán y lo limpian cada después o uno. algo así. Sí, digamos, garantizan que uno no esté enterrado y limpian las vías de acceso. Ya, El otro tema es que, claro, como está dentro de un condominio, el problema en Toronto es que uno tiene que limpiar la nieve por obligación, porque si se cae alguien al frente de su casa, en el andén, porque usted no limpió la nieve, entonces ahí ya se mete en un problema, ¿no? Lo pueden demandar o lo que sea. Entonces, en la casa que vivía antes, por ejemplo, en esa casa yo tuve que palear toneladas de nieve porque tenía un garaje como larguísimo y ahí tocaba palear y tocaba limpiar el andén también, porque además estaba en la vía de un colegio, entonces los niños en la mañana tenían que tener eso limpio. Ahí paleé bastante nieve, entonces estoy contento que ahora ya no voy a tener que pensar en eso. claro. Pero Me gustaría que de pronto nos contara cómo es esa experiencia de la paliada de la nieve, cuánto tiempo se sí, demora uno, con cuánto tiempo de anticipación tiene que salir, cómo funciona eso. sí, bueno, depende de dos factores. Uno, qué tanta área tenga uno que limpiar, porque hay casas que tienen, no sé, 6 metros cuadrados, o sea, solo la entradita y pues uno la limpia y ya, o su pedazo de andén, lo que sea, pero no es mucho. Hay otras como a mí que me tocaba, claro, digamos lo reglamentario que me tocaba limpiar era el andén, ya el driveway que se llama, ¿no? Que es como la vía de acceso al garaje, que era una vía larga, era ya al gusto si uno lo quiere dejar así lleno, pero pues ya le toca salir con el carro limpiando, sacando la nieve así con el carro, mejor dicho. Entonces yo me gastaba en limpiar eso, no lo hacía todo en una sola sesión, o sea, en la mañana lo que hacía es limpiaba el andén, las escaleritas por donde salíamos, un poco la puerta del carro. Afortunadamente yo no usaba el carro en mi día a día, entonces el carro se podía quedar y tenía garaje cubierto. El carro podía quedarse ahí guardado y yo no tenía que hacer la paleada grande en la mañana, ¿no? A veces, no sé, si en la noche iba a dejar de nevar, salía en la noche y le hacía 40 minutos, una hora para despejar un poquito. Igual no me molestaba tanto, era ya más el cansancio físico porque pues ya se pone pesado después de una hora, levante y levante nieve, pero me parecía hasta terapéutico, sale uno ahí con musiquita, los audífonos y ya, palear. Depende cómo lo tome uno, pero la recomendación es tomarlo como una actividad así terapéutica. Como un ejercicio. Sí, Pero como un entonces ejercicio. puede ser un tema casi que de una hora todos los días. No todos los días, es cuando neva bastante, ¿no? En las nevadas duras. Ok, Entonces, cuando cae poquita nieve, pues uno lo limpia con una cosa que es un pusher, que uno es como una pala grandota que uno solo la empuja, ¡pum! Y ya
ya lo quitó fácil, ¿no? Esa es la otra, hay que quitarlo cuando hay poquita, porque ya cuando, ya cuando se ha puesto bastante encima, pues eso se pone como una piedra y es más difícil. Claro, Pero sí, la verdad ese para mí no es un tema. Yo tenía que limpiar bastante nieve y no era algo que me molestar. causara, sí, que me molestara ni que yo dijera, no, esto de verdad me tiene aburrido, no. Ya, ok. Bueno, pues, no, Iván, yo creo que ya hemos tocado temas pues muy importantes de este mundo de comprar una vivienda. No sé si tenga Sí. algo adicional como para que se Mm, le ocurra que podamos contarle a la gente. No, a ver, digamos, con base en mi experiencia, yo sí, hace un año no tenía en mis planes eh, comprar, uno porque me parecía que los precios estaban altísimos. Entonces yo dije, no, o sea, esto no, volviendo a la pregunta inicial, esto no es una buena inversión porque pues ya estoy pagando toda esta valorización que tuvo esta gente. Dos, porque obviamente acceder a, o sea, tener 1.4 millones de dólares, porque la casa donde estábamos, a pesar de ser pequeña, nos gustaba mucho. Y a mí me gustaba mucho vivir en Toronto, o sea, estar ahí, estar cerca al trabajo y esto. Pero lo que cambió la forma de pensar un poco fue todo el tema de la pandemia, que nos está permitiendo trabajar desde la casa. Tal vez necesitábamos más espacio porque ya pues teníamos las oficinas, la de mi esposa y la mía en la casa, entonces ahí empezamos a pensar, bueno, si vamos a poder trabajar desde la casa y necesitamos trabajar desde la casa, sería bueno tener más espacio. Y para más espacio era obligatorio buscar afuera de Toronto. Claro, Entonces, digamos que sí, yo no lo tenía en mis planes. Sigue siendo una deuda que yo digo, es una deuda gigante, pero al final, no sé, las cosas se dieron y es fácil acceder al crédito. Realmente pues, fue fácil acceder al crédito hipotecario y las tasas son buenas, entonces ya como que cambié el chip y ahora sí quiero pues estar capitalizando y eso. Y sobre todo también por tener más estabilidad, ¿no? Porque también uno tiene la preocupación cuando están arriendo de que cuándo lo van a sacar, ¿no? De hecho, la casa pues la empezaron a vender y por eso fue que tuvimos también que vernos forzados a buscar un sitio o a irnos en arriendo o a tomar la decisión de comprar. claro, claro. Sí, Ah, bueno, entonces, pues no, Iván, yo creo que con esto damos una muy buena ilustración pues a toda la gente que está interesada en este tema, como sí, tocando un tema más de todos estos que son muy importantes para que las personas se establezcan en Canadá. de acuerdo. Sí, sí, Entonces, sí. Y todo lo que no hayamos tocado acá, pues existe mucha información en internet, pero lo que yo les conté hoy es de mi experiencia que acabo de vivir, entonces esa es la realidad. bueno, muy bien. Sí, Entonces, Iván, que muchísimas gracias. Creo que nos veremos en una próxima sesión para que nos siga contando muchas más cosas acerca de la vida en Canadá. claro que sí, Edgar, con gusto. Bueno, ok, bueno, mil Bueno, gracias y hasta luego. bueno, chao. Chao. Eh, bueno, yo creo que voy a dejar.